Muy buenos días para todos. Estamos reiniciando los comités GSC correspondiente ya al año 2018. Hoy 9 de enero haremos un resumen de las noticias que han venido publicándose en el arranque de este año y obviamente retomaremos pues los datos de corto plazo publicados durante la jornada de hoy. Con relación a las cifras, para destacar, tenemos cifras de producción industrial en Alemania, un crecimiento de 3.4%, exportaciones crecieron 4.1%, importaciones 2.3%. Los tres datos, como ustedes pueden ver, superaron las expectativas de mercado, refuerzan la idea de un cierre de año 2017 muy sólido. Estos son datos al mes de noviembre. Sin embargo, un poco de incomodidad puede generar el tema de la balanza comercial, ese superávit que superó las expectativas de mercado de más de 21 billones de euros, se ubicó casi en 24 billones. Entonces, esto por supuesto generará un poco más de tensiones, no solamente en los mercados de divisas, sino desde el punto de vista de retórica diplomática de Estados Unidos en contra de este país. Con relación a la zona euro como tal, tuvimos las cifras de desempleo, continúa descendiendo ya de niveles de 8.8 a 8.7% y entrando en América Latina, algunos indicadores interesantes de lo que son las ventas minoristas en Brasil, 5.9% crecimiento en noviembre, supera lo que el mercado había anticipado, algo menos de 4%, y a la espera de la que serían las cifras de inflación en México, como veremos más adelante, ya varios países de América Latina han publicado sus indicadores para el año 2017. En los Estados Unidos continuaremos con declaraciones de miembros de la Reserva Federal. Como veremos en la sección de renta fija, tenemos cuatro miembros que hablaron durante los últimos días. En esta ocasión sería el miembro de la Fed, Neil Kashkari, quien se ha opuesto abiertamente a los últimos incrementos de tasas de interés. Él es el presidente de la Fed de Minneapolis. También en Estados Unidos, uno de los indicadores de empleo que prefiere la actual presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, en tema de aperturas de puestos de trabajo. Pero digamos que en términos generales podría ser una jornada para los Estados Unidos relativamente liviana, luego de que el viernes pasado conocimos los datos de generación de empleo. La jornada cerraría entonces en Asia con cifras de inflación de China, inflación al consumidor, para lo cual están esperando un incremento del 1.7 al 1.9% y algunos indicadores adicionales podrían ser publicados en estos días con relación a lo que es temas de política monetaria. Entrando entonces en las cifras de los últimos días, la semana pasada comenzamos con muy buenos indicadores correspondientes a Japón, lo que son las cifras del PMI manufacturero de diciembre. Fueron revisadas levemente a la baja, pero de todas maneras ese indicador con el que cerró el año pasado de 54 unidades se mantuvo en máximos desde el año 2014. El PMI del sector de servicios también se desaceleró algo al cierre del año pasado, ubicándose en 51.1, pero en términos generales, lo que sería el buen año 2017 se estaría extendiendo al 2018, con lo que el componente de nuevos pedidos está presentando algo de incertidumbre en este caso. De todas maneras, recuerden, Japón tiene una muy buena dinámica y esos PMIs, a pesar de la reversión del mes de diciembre, mantienen el diagnóstico en sector positivo. En China también, PMI del sector privado subió de 51.9 a 53.9 en diciembre de 2017, máximos desde agosto de 2014. El sector manufacturero también marcó algo de recuperación, pero pues digamos no tan notable como es el tema del sector servicio. Em, en China, el dato de PIB del año 2016 fue revisado a la baja a 11.47 trillones de dólares equivalente, pero la cifra de crecimiento del año 2016 se mantuvo en el 6.7%. Recuerden que el del 2017 también estará muy alineado con esos datos, muy cercano más bien al 6.8 aparentemente. Y para este año 2018 la meta en teoría oficial podría estar alrededor nuevamente del 6.5%. Continuando con lo que es Europa, la semana pasada también los indicadores del PMI de la zona euro habían incrementado de 57.5 a 58.1, el máximo desde el año 2011. Entonces recuerden, en Japón teníamos máximos 2014, para Europa es desde el 2011. Con esto, el promedio del 2017 es el más alto de la última década, reforzando la idea pues de muy buen año 2017 y también esos indicadores preliminares para el 2018 podrían estar augurando una apertura de este año muy favorable.
Con relación a cifras de confianza económica que se van a conocer el día de ayer, de la zona euro también subieron y están en máximo desde que se hace esta medición 1985. Lo que no es tan favorable en Europa, y es algo que ya veníamos destacando desde el 2017, es la dinámica inflacionaria. En la zona euro la inflación cerró estable, la inflación básica en el 0,9% y la inflación total descendió del 1,4%, del 1,5 al 1,4%. Por lo tanto, pues acá en temas inflacionarios está como el tema de debilidad, pero hay que destacar algo. En las últimas declaraciones de miembros del BCE, lo que estamos observando es que la inflación como tal allá, el objetivo no necesariamente es del 2%, es levemente debajo del 2%, no sabemos exactamente cuánto, pero en teoría esto deja como un margen de maniobra para la entidad. Y en estos temas, el gobierno alemán, desde el punto de vista de crecimiento económico, incrementó el pronóstico que tenía para el año 2017, lo pasó del 2 al 2,2%, y para este año también tiene una cifra del 2,2%, es decir, cifras muy altas, incluso superiores a lo que se concibe como potencial para este país. Como mencionábamos, las cifras de hoy fueron muy favorables, superando expectativas. En los Estados Unidos, la semana pasada se publicaron las minutas donde se muestra un poco más de énfasis en la dinámica inflacionaria. Recuerden que en Estados Unidos la inflación también está por debajo de esos objetivos de largo plazo. Desde el punto de vista de lo que consideran los diferentes miembros de la Fed sobre el impacto de la reforma tributaria, se reiteró que ese impacto de mediano y largo plazo sería muy moderado, sería más bien enfocado en el tema de corto plazo. Y para finalizar, esas minutas reforzaron la idea de un probable ajuste ya en lo que sería la reunión del mes de marzo, no la de enero, que es la última reunión de Janet Yellen en cabeza de la Reserva Federal, sino ya para la reunión de marzo, que sería la primera que estaría liderando Jerome Powell, nuevo presidente de la entidad. Y la semana pasada, una desaceleración en la generación de empleo en los Estados Unidos, 148.000 puestos de trabajo, el mercado tenía una expectativa superior a los 190.000. Sin embargo, pues ya en niveles de más allá de pleno empleo, con niveles de tasa de desempleo del 4,1%, pues esta generación de empleo sigue siendo muy positiva. Recuerden lo que hemos mencionado ya por varios años, la generación de empleo en los Estados Unidos para mantener su tasa inalterada, la tasa de desempleo es cercana a los 120.000 puestos de trabajo en promedio, entre 100 y 120.000, por lo tanto esta lectura cercana a 150.000 sigue siendo más que suficiente e incluso podría en el largo plazo mantener la tendencia bajista de la tasa de desempleo. Lo que destacaron los analistas la semana pasada fue un incremento de la remuneración salarial mensual del 0,3%, muy positivo, y aquí es donde están todos los ojos puestos, sí puede haber presiones salariales a futuro. En América Latina, interesante también estos indicadores de PMI, de sectores manufacturero y servicios para el caso brasileño. El sector manufacturero registró su mejor marcación de los últimos 5 años. Sin embargo, el PMI compuesto continúa más bien influenciado por lo que es el sector servicios, que representa el 60% del PIB, y hizo que ese PMI compuesto se mantuviera en terreno contractivo, pasando en el mes de diciembre de 48,9 a 48,8. Interesante unas decisiones en las cortes estadounidenses con relación a los damnificados inversionistas de Petrobras, teniendo en cuenta pues todo este escándalo de lo que fue la trama de corrupción. Pues bien, en esa corte, en un consenso, en un acuerdo en conjunto con la compañía, esta empresa Petrobras aceptó pagar cerca de 3 billones de dólares a los afectados. No hay que esperar, obviamente, demasiado para que los que son los inversionistas locales de Petrobras ya hayan empezado a exigir el mismo trato por parte de las autoridades brasileñas. Y en Argentina, la semana pasada, una importante colocación de títulos por cerca de 9 billones de dólares, vencimiento 5, 10, 30 años. Con relación a esto, las tasas de cortes fueron de 4,625, 6% y 6,95% respectivamente. Las intenciones de compra fueron más del doble, 21,4 billones de dólares, y esto muestra pues la amplia aceptación que tienen ya los títulos argentinos y la amplia liquidez a pesar del cambio de tendencia o de sesgo que tienen los bancos centrales más relevantes como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Los bonos fueron asignados en su mayoría 46% a inversionistas estadounidenses, norteamericanos más bien, Canadá, México y Estados Unidos en parte de esta región, 35% a europeos y solo 11% asiáticos. Nos queda un remanente que queda para el resto de regiones en el mundo. Y
Hay que tener en cuenta acá que ya el gobierno argentino a cierre del año 2018 había incrementado lo que puede hacer la emisión del año 2018 externa a 15 billones de dólares o equivalente a 15 billones que en conjunto con un remanente que había quedado el año pasado supone una capacidad de emisión para este año 2018 equivalente a casi 22 billones de dólares. Por lo tanto, esos 9 billones colocados la semana pasada cubriría un poco menos de la mitad de ese cupo que se tiene. Obviamente no todo tiene que ser en dólares, pero esta es como el mensaje que está dando el mercado de una amplia aceptación a este tipo de títulos. En Chile, la inflación cerró el 2017 en un mínimo de los últimos 5 años, 2,3%, y a su vez se conoce que las cifras mensualizadas de actividad económica del mes de noviembre sorprendieron al alza 3,2% de crecimiento, sector manufacturero influenciando positivamente esta lectura. En Perú, inflación cerró en el 1,36%, es el más bajo de los últimos 8 años, es decir, desde el año 2009. En Venezuela, todo lo contrario a lo que ocurre en América Latina, la inflación marcó un nuevo máximo, 2.616%, de acuerdo a la medición que realiza el Parlamento, liderado por la oposición. Son mediciones que realizan economistas, pero encargadas por el Parlamento. Y por otro lado, el gobierno decretó un alza salarial del 40% al arranque de este año, ya sin tanto bombo en platillo, teniendo en cuenta pues que cuando hacen la conversión a dólares, pues ese salario mínimo en Venezuela, teniendo en cuenta el tipo de cambio no oficial, equivale a menos de $30. En algunos casos las mediciones dan de solamente $7. Por eso el gobierno anunció o decretó rebajas de precios de alimentos, pues de manera, digamos, arbitraria, eh, y, digamos, configura simplemente una evidencia más de la difícil situación por la que atraviesa este país. Entrando en lo que es el mercado accionario internacional, el año 2017 cerró relativamente en términos positivos, 2018 abrió también muy favorablemente. En China, las acciones vinculadas a los sectores de consumo y de salud en la última jornada se valorizaron 3,4 y 2,3%. El mercado asiático lleva cerca de 8 jornadas al alza. En Japón, las acciones también alcanzaron máximos de los últimos 16 años en la jornada del día de hoy. Ayer estuvo cerrado por un tema de feriado, pero hoy abrió en terreno positivo. En Europa, buenos resultados de algunos minoristas, específicamente en Reino Unido. La compañía Morrison también estaba apalancando la dinámica de este sector minorista y estaba en cerca de máximos. No pude leer de los últimos 2 años y medio aproximadamente. Con relación pues a los Estados Unidos, la semana pasada fue muy positiva, aunque el día de ayer no tanto. La semana pasada acumulaba tal vez su mejor arranque de año de la última década. Algunos analistas consideran que esa dinámica de la primera semana es importante para fijar la tendencia de todo el año. Una valorización cercana al 2% de los tres principales índices, es decir, aquí estamos hablando del Dow Jones, Standard Poor's 500 y del Nasdaq. Con relación a los movimientos accionarios relevantes, pues veamos algunas noticias un poco difíciles la semana pasada para Intel, que ya tenía conocimiento de cerca de un año de unos problemas de sus últimos microprocesadores. Pues bien, pues esto tuvo repercusiones importantes en la compañía, cae además del 3% en el día que se hizo público esta falencia y valorizaciones de su competencia de más del 5% el mismo día. De todas maneras, Intel ha salido al paso a decir que los ajustes y las soluciones desde el punto de vista de software a estos problemas de hardware podrían ralentizar un poco el funcionamiento de los microprocesadores, pero que esperaba que no fuera tan fuerte como diferentes medios lo estaban citando. También el día de hoy tenemos anuncios del avance de la emisión primaria de acciones de Aramco. Acá se ha dado a conocer que la compañía invitó a Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs para que lideren el proceso, estar esperando las propuestas de estas compañías. Especulativamente se cree que esta compañía podría estar valorada en cerca de 2 trillones de dólares. Sería una compañía pues, que tendría la mayor valoración desde el punto de vista de capitalización de mercado. Recuerden que Apple está por debajo del trillón de dólares. Estamos hablando entonces de más de 2 veces la capitalización de mercado de Apple. Y acá la intención que tiene las autoridades saudíes son de una emisión cercana al 5% de esta participación, que sería el debut más grande de la historia en el mercado accionario. Son cerca de 100 billones de dólares en esa operación que se podría estar realizando en el segundo semestre del año 2018. Con base en esto, ya a partir del 1 de enero, Aramco
oficialmente es una compañía mixta, es decir, ya no es solamente de propiedad estatal, sino ya tiene dentro de sus estatutos la posibilidad de tener inversionistas de carácter privado. Y la semana pasada veíamos con detenimiento un análisis que estaba realizando Goldman Sachs acerca de cuáles serían las utilidades por unidad en el Standard Poor's. Y esto como para ver si el múltiplo de valoración de Standard Poor's es alto o no. Si ustedes observan acá, vamos a presentar ese múltiplo como se está configurando actualmente con base pues en esa información histórica que tenemos a través de Bloomberg. Vamos a presentar los últimos 10 años de ese múltiplo, es las barras verdes, como ustedes pueden ver. El promedio de este indicador está alrededor de los 18 unidades, pero actualmente estamos hablando ya que está cerca de las 22. Esto en teoría podría configurar un mercado pues un poco caro desde el punto de vista de precios, pero lo que está diciendo Goldman Sachs es que debido a esa reforma tributaria en los Estados Unidos, la utilidad por unidad de Standard Poor's estaría pasando de $132 a 153. Si uno hace entonces esa relación a 153 con los niveles actuales del Standard Poor's, le diría que ese múltiplo es, como lo menciona aquí el mercado, cercano a los 18 unidades. Es decir, que no, el mercado no está vaticinando una fuerte corrección del Standard Poor's aún a la baja. Dice, a lo sumo, con los niveles actuales de precios, se estaría ajustando ese múltiplo a ese parámetro histórico. Por lo tanto, es un buen año desde el punto de vista de inversiones en acciones. De todas maneras, nuestra advertencia sobre el alto múltiplo no hay que desconocerla, pero como manifestaba Goldman Sachs, esta reforma tributaria es suficientemente exitosa como para mantener al menos los precios en los niveles actuales. Eso es todo por ahora. Lo dejamos con Natalia para la parte técnica del Standard Poor's. Bueno, frente al índice vamos a ver cómo se mantiene la tendencia positiva. Hemos observado que el oscilador de la parte baja continúa en la zona de compras por encima de cero, pero vemos una pendiente bastante pronunciada, lo cual pues es una pequeña alarma de este rally al alza que continúa con bastante fuerza. El siguiente nivel que podríamos estar planteando de posible ataque serían los 2.760 puntos, y les recuerdo que los niveles de soporte para el índice se ubican ahora sobre los 2.720 puntos aproximadamente. Sería nuestro primer nivel de ataque para considerar entonces un posible retroceso del índice, y serían las primeras señales para un posible agotamiento del mismo. Ya pasando en lo que tiene que ver con el mercado de divisas, vamos a ver cómo el día de ayer el dólar repuntó. Veíamos el índice de XY por encima de los 92 puntos y observábamos a la apertura del día de hoy cómo veíamos solamente un avance en lo que era el yen japonés en los mercados fuertes, impulsado por los cambios en las compras de bonos por parte del Banco de Japón, que podría indicar unos pocos cambios en lo que sería la política monetaria durante este año. En los mercados emergentes veíamos que tan solo el peso colombiano se recuperaba un poco y el rastro africano serían las dos monedas entonces que ganaban un poco de terreno frente al dólar en la jornada de hoy, y el resto de monedas de mercados emergentes veíamos pérdidas generalizadas, digamos que pues ubicándose todas en lo que sería el terreno negativo. En lo que es el sector de Asia veíamos como el yuan pues lideraba lo que eran las pérdidas luego de los cambios hechos por el Banco Central sobre la metodología de cálculo que se va a realizar sobre el mismo, que pretende limitar un poco lo que serían los cambios y la volatilidad de la moneda en los próximos meses, limitando movimientos de un 2%, donde redujo lo que era la influencia de un factor contracíclico dentro del cálculo de la moneda y que podría entonces darnos cierta volatilidad sobre el yuan en las próximas jornadas. Esto es todo por ahora, los dejamos con Daniel. Gracias, Natalia. Bueno, y el tema del petróleo sin duda ha sido una de las noticias de cierre de 2017 y apertura 2018. Continúa esa tendencia alcista, como ustedes observan, marcada desde mediados de diciembre de 2017. El petróleo está alcanzando nuevos máximos desde mayo 2015. Las razones para eso están sin duda en lo que es
los problemas internos en Irán. Con relación a eso, hemos tenido varios días donde pues las autoridades iraníes han tenido que con violencia tratar de disuadir pues estos manifestantes. Varias personas se han reportado como muertas y a pesar de esto pues las autoridades de este país han manifestado claramente que los niveles de producción de petróleo no se han visto afectados, se mantienen en el rango del 3.8 millones de barriles día. Con relación a esto, otros factores han sido aprovechados por el mercado para explicar estos ascensos de las últimas 2 semanas. Uno de ellos tiene que ver el continuo descenso de los inventarios de petróleo en los Estados Unidos. Otros están atados al sobrecumplimiento de la meta de lo que son los recortes de producción de la OPEP. Hoy se estaba reportando que el cumplimiento de esos recortes están más allá de lo que se habían comprometido, 128%. No tiene nada que ver con la difícil situación en Irán, sino más bien con la pobre o el pobre desempeño que está presentando Venezuela. Esto ya lo hemos reportado en los últimos comités del año 2017. Y también pues ese coyuntura climática por la que atravesó los Estados Unidos, pues en cierta medida hizo que algunos especularan con una mayor demanda para lo que son combustibles para la calefacción. Por eso Brent y WTI están en máximos desde el 2015. Ustedes están observando aquí la gráfica del WTI. Y para esta semana, el mercado por octava semana consecutiva está esperando un descenso adicional en los inventarios de petróleo. La OPEP ha manifestado que no va a intervenir en este momento en el mercado, pues dice que solamente en el momento en que identifique que esas interrupciones son un poco más permanentes que transitorias, haría o podría tomar decisiones sobre sus niveles de producción. Desde la parte técnica vamos a ver cómo se mantiene ese rally al alza, como le mencionaba ya Daniel, vemos que la señal de tendencia positiva fue anunciada para el 19 de diciembre con un petróleo que veíamos por debajo de los 57,60 dólares el barril y desde entonces hemos visto entonces una tendencia positiva bastante pronunciada, vimos una explosión de volatilidad para finales del año pasado y ya actualmente estamos sobre el nivel de los 60 dólares por barril, donde les recuerdo que el primer nivel entonces para monitorear sería los 61,17 dólares el barril aproximadamente y para tener una primera señal de posible cambio de tendencia estaría el ataque al nivel de los 60 dólares el barril. Gracias, Natalia. Desde el punto de vista de mercados de renta fija, varios anuncios interesantes. El primero de ellos, hay que reconocer que la deuda de América Latina ha tenido un buen desempeño durante las últimas jornadas. Los diferenciales frente a la deuda estadounidense están cayendo a nuevos mínimos para los últimos 3 años. Envy Ecuador 430 puntos, Envy Argentina 365, Brasil 222, México 181, Colombia 164, nuevo mínimo, y Perú por debajo de las 100 unidades. Desde el punto de vista de anuncios, em, tenemos, y ustedes lo ven acá, los bonos de largo plazo de Japón se han venido incrementando, aunque las autoridades en Japón, las autoridades monetarias han manifestado que no van a cambiar la postura de política. Sí hubo un cambio en lo que son las compras de títulos de largo plazo, entre 10 y 25 años las compras están pasando de 200.000 millones de yenes a 190.000 millones de yenes, entre 10 y 40 años también se redujo de 90.000 a 80.000 millones de yenes y esto pues digamos ha impactado como ustedes pueden ver el mercado. En términos generales, de todas maneras, la dinámica ha sido relativamente favorable durante las últimas jornadas, especialmente como manifestábamos los países de América Latina. Con relación al Banco Central Europeo, el ala dura que probablemente pueda tomar las riendas de la entidad a partir del 2019. Recuerden que actualmente el presidente de la entidad es el italiano Mario Draghi, o Super Mario como le dicen en los mercados, y aparentemente a partir del 2019 sería el presidente del Bundesbank, el señor James Whitman, el que podría tomar las riendas. Y James Whitman precisamente estaba diciendo que hay que establecer una fecha específica para la finalización del programa de compras de activos por parte del Banco Central Europeo. Si bien es cierto, ustedes observan acá pocos efectos en lo que son la dinámica de los bonos europeos, cayendo en su mayoría cerca de, en promedio, un punto básico, España más, Francia un poco menos, Alemania menos.
el hecho de que sea las autoridades alemanas las que puedan liderar el Banco Central Europeo pueden tener importantes repercusiones a futuro. Y en los Estados Unidos, varios miembros de la Fed han venido hablando ya desde el pasado viernes. Entre ellos está Rafael Bostic, quien es el nuevo presidente de la Reserva de Atlanta o relativamente nuevo presidente de la Reserva de Atlanta, considerando que tres incrementos podrían ser demasiados para el año 2018, asumiendo como un escenario alto solamente dos incrementos de tasas, porque él considera que la tasa de largo plazo de la Reserva Federal actualmente es de solamente 2%. Y eso quiere decir que a lo sumo habría tres incrementos de tasas en concepto del presidente de la Reserva de Atlanta. Para él, lo que son la poca confianza o los bajos niveles de inflación actuales, la poca confianza de alcanzar los objetivos del 2% y los débiles ajustes o incrementos salariales explican su postura a pesar de que cree que el crecimiento de este año nuevamente superará el potencial de los Estados Unidos 2.5% y que la tasa de desempleo está por debajo de lo que es el objetivo de largo plazo. Otros miembros de la Fed hablaron, entre ellos Patrick Harker, muy alineado con Rafael Bostic, afirmando que solo veía, si hay caso, dos incrementos de tasa este año. En la parte del consenso de miembros de la Fed tuvimos a John Williams, quien es presidente de la Reserva de San Francisco, respaldando la idea de tres ajustes para este año. Y ya en el espectro más alcista de tasas de interés se tiene a Loretta Mester, presidenta de la Reserva de Cleveland, quien considera que al menos cuatro incrementos de tasas de interés, pues considera que la economía estadounidense se está acelerando. De todas maneras, recuerden que los diferentes miembros de la Fed creen que esa aceleración de crecimiento de Estados Unidos solamente es un tema de corto plazo y se irá disipando lentamente, algo muy contrario a la visión de la administración de Donald Trump, que cree que su plan tributario no solamente va a generar un efecto de corto plazo, sino tendrá repercusiones importantes en los planes de inversión de las compañías y por ende en el crecimiento de largo plazo. Con relación a la dinámica de las tasas de los tesoros, ustedes observan aquí las expectativas que tiene el mercado para lo que es la reunión del mes de marzo, una probabilidad superior al 80% en lo que es el ajuste para esta reunión y digamos que en términos generales, si no ocurre nada nuevo, pues solo sería hasta ese momento, dentro de unos 2 meses y medio, el momento en que tendremos el nuevo ajuste. Hasta aquí lo que es el reporte internacional, damos entrada a lo que es el informe Colombia. Destacando la semana pasada la publicación de recaudo tributario, simplemente reforzando nuestra advertencia que hicimos desde abril 2017, donde ese recaudo tributario no iba a alcanzar la meta bruta que tenía el gobierno de 140 o 142 billones de pesos. El recaudo fue de 136,5 billones, a pesar primero de la reforma tributaria que incrementó de manera importante la recaudación vía IVA, a pesar de sus planes eh, de reflejar correctamente el valor de los activos que tienen los colombianos en el exterior. Eso generó una recaudación importante de 1.5 billones de pesos adicional. O sea, si no tuviéramos todo eso, la brecha habría sido incluso aún más fuerte frente a lo que se había proyectado. Con relación a otros temas relevantes y a pesar de la temporada de lluvias por la que atraviesa el país, el 2017 cerró con una capacidad utilizable de embalses del 65%. Si ustedes observan esa gráfica, eso está nuevamente por debajo de lo que es la media histórica. No quiere decir que no esté lloviendo en el país, está lloviendo por encima de la media, 110% para el mes de diciembre, es decir, 10% por encima del promedio histórico, pero el hecho de que el gobierno esté impulsando la generación vía centrales hídricas en niveles por encima del estándar, en Colombia más o menos era 75-80%, estamos hablando que actualmente es del 87%, esto implica que podremos entonces ver como una acción intencional del gobierno para mantener bajo control lo que son los precios de los servicios públicos. Con relación a temas de inflación, nos sorprendió sin duda al alza la inflación del mes de diciembre de 2017, 0.39%, con lo que la inflación 12 meses solo descendió del 4.12 al 4.09%. Nosotros creíamos que nos íbamos a ubicar por debajo del 4%, el mercado estaba en el 4% exactamente, 4.01. Sin embargo, y no lo presentamos acá pronto el día de mañana con más tiempo, lo que hemos identificado es que el rubro de diversión con una inflación mensual de 4.05% que aportó a esa diferencia adicional de 8 puntos básicos, es decir, si no hubiéramos tenido una diversión con inflación del 4.05, sino del 1.18 un poco más normal, la inflación del mes o la inflación del año 2017 no habría sido el 4,09, sino el 4,01% más alineada con el mercado.
Esperamos, obviamente, que el Banco de la República así lo entienda. Esto será compensado rápidamente en el mes de enero, por eso nuestras previsiones para enero van a ser corregidas incluso a la baja desde el punto de vista de inflación mensual, pero se mantendrán en el mismo nivel que teníamos en términos 12 meses el mes pasado. Y recuerden lo que hemos hablado, inflación llegará muy rápidamente a niveles del 3,5-3,4% para lo que sería el cierre del primer trimestre del año 2018. Y la semana pasada, una noticia positiva para lo que fue o lo que es Grupo Aval y Corfi Colombiana. Tiene que ver con el primer giro, primer desembolso que se realiza en concesionaria Ruta del Sol 2, en ese proceso que se está llevando a cabo con esta concesión. Los bancos de Grupo Aval recibieron cerca de 390.000 millones y aún les queda pendiente por recibir 920.000. Estos 390.000 millones fueron repartidos de la siguiente manera: 145.000 millones para intereses que se tenían pendientes y 245.000 como capital a la deuda. Los pagos futuros dependerán entonces ya de lo que sea el valor de liquidación de esta concesión, algo que debe ser fijado por un tribunal de arbitramiento, y también pues los plazos de esos mismos pagos. Así que queda pendiente estos 920.000 millones de pesos, pero sin duda se verán reflejados de manera positiva esta recuperación que se ha tenido en los balances o en el reporte de utilidades próximamente. Nos queda pendiente saber cómo es los efectos sobre Corfi Colombiana de esta restitución de recursos. Aparentemente está en este momento solo enmarcada en lo que son los acreedores como tal y no en los accionistas de la concesionaria. Por lo tanto, es probable que la recuperación para Corfi Colombiana haya sido nula por el momento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Bueno, ya pasando con otras noticias corporativas, la primera pues tiene que ver con Cemex. Esto salió el día viernes y veíamos cómo pues nos sorprende bastante, dado que ya hemos visto que todo lo relacionado con el cartel del cemento, Cemex y Cementos Argos se habían pronunciado en que ambas iban a apelar la sanción impuesta por la Superintendencia de Comercio, pero el día viernes Cemex, en su información relevante, dio a conocer que decidió pagar el valor de la sanción en su totalidad, que pues una cifra que recuerdo ascendía a 73.771 millones de pesos, que pues el tipo de cambio del día 4 de enero equivalía pues a 25 millones de dólares. La cementera pues decidió no presentar el recurso de apelación contra la resolución de la SIC y acudirá pues directamente a la jurisdicción contencioso administrativa para interponer lo que sería una acción de nulidad. Veíamos que pues la acción no presentó nada de volatilidad frente a esta noticia. De hecho, cuando se iniciaron las investigaciones en relación al cartel de cemento, tampoco veíamos, digamos, que un impacto bastante fuerte en lo que era la acción. Por el contrario, veíamos una ligera recuperación, lo cual podía darnos unos primeros indicios de que se fue tomada como positiva la noticia y que podría entonces atacar lo que sería el nivel de los 11.000 pesos para considerar un posible avance o recuperación de la acción. Como es usual, iniciamos la semana con lo que es la variación semanal del índice Colcap. Veíamos una semana con avances positivos en casi todas las acciones que pertenecen al índice, lideradas por el avance que veíamos en Ecopetrol. Nos sorprende el movimiento de esta acción, que veremos más adelante a mayor detalle. Veamos cómo Ecopetrol tuvo un avance del 13,12%, después seguido por lo que fue el avance de la acción preferencial de Bancolombia, y en cuarto lugar también veíamos la referencia ordinaria de Bancolombia, ambas con unos avances mayores al 2,5% y la preferencial con un avance del 3,94%. Con Bancolombia, pues les recuerdo que nuestra recomendación de compra ha sido reiterada, dado que este nuevo ataque al nivel de los 30.000 pesos en ambas referencias pues nos ubica con una nueva tendencia positiva y posible recuperación de ese gap que veíamos y la caída que observábamos para mediados del año anterior. Y Canacol, pues en tercer lugar, fue la que lideró los avances con un avance y una valorización del 3,25%, donde les recuerdo que pues esta acción es una de las más volátiles y frente a lo cual pues obedecen sencillamente a un avance y un ataque de nivel de los 10.000 pesos al alza. En el terreno negativo tenemos a Nutresa con una caída del 2,08% y Celsia con una caída del 2%. Sin embargo, como les recuerdo, pues fue una semana donde la mayoría de las acciones permanecieron en lo que fue el terreno positivo.
Ya pasando con el análisis de las acciones puntualmente, vamos a ver la acción de Ecopetrol. Como les mencionaba, pues esta fue una de las acciones que lideró los avances durante la semana anterior, alcanzando el nivel y uno de los niveles máximos que no observábamos desde el 2015 sobre los 2.500 pesos, frente a lo cual ya una valorización después de atacar los 1.800 pesos con éxito de cercana al 34% y donde frente a la cual pues vemos que la tendencia positiva pues se mantiene una pendiente bastante pronunciada no solamente en el oscilador como vemos en un RSI que está también muy por encima de lo que sería nuestro nivel de 70 puntos, pero pues les recuerdo que sigue llamando la atención al mercado y es que esta subida pues se ha hecho sin volúmenes fuertes, los volúmenes se han mantenido constantes, contrario a lo que veíamos con lo que fue el ataque de los 1.500 pesos, donde los volúmenes se aumentaron ligeramente y lo que le dio el impulso a ese ataque y llegada entonces a los 1.800 y ubicarse por encima de este nivel. Por el momento, el siguiente nivel dado por el análisis técnico estaría sobre los 2.600 pesos. Este es un nivel que les recuerdo fue tocado en 2015, pero pues que por ahora si continúa entonces este rally y este movimiento al alza podría entonces ser atacado por la acción durante las próximas jornadas. Y ya pasando con el análisis de la acción preferencial de Avianca. Veamos que el viernes tuvo un ligero retroceso del 0,17%. Se mantiene la tendencia positiva. Vemos que luego de que atacó lo que fue el nivel de los 3.100 pesos, que corresponde también con el precio objetivo que tenemos nosotros en la recomendación de compra, tuvo un ligero retroceso y ahora se ubica sobre los 2.975 pesos. Este fue el precio de cierre del día viernes. Y les recuerdo que pues el nivel de entrada estaría sobre los 2.868 pesos y el nivel a tener, digamos que el soporte técnico para considerar cualquier cambio o posible agotamiento de la tendencia estaría sobre los 2.754 pesos. Por el momento continúa nuestra recomendación de compra con el nivel objetivo que ya les mencioné anteriormente sobre los 3.100 pesos. Y ya pasando con lo relacionado al peso colombiano, vamos a ver cómo en Colombia, pues el tipo de cambio cerró sobre los 2.906 pesos. Veíamos pues que la tendencia a la baja se mantiene, donde nuestro indicador pues la anunció para mediados de diciembre, cuando se ubicaba sobre los 3.012 pesos. Continúa esta caída que fue profundizada incluso para finales de diciembre. Y el día de hoy, ya la apertura de mercado, vemos una tendencia positiva en el mercado intradiario con ese ataque a los 2.915 pesos que corresponde a su vez con la primera banda del indicador. Y les recuerdo que pues para considerar un posible cambio de tendencia de esta, digamos que recomendación de subponderar sobre la moneda tendría que atacar lo que serían los 2.934 pesos o incluso el nivel que aquí les tengo señalado, que sería los 2.950 pesos para considerar una posible recuperación del peso colombiano frente al dólar. Gracias, Natalia. Con relación a la dinámica de la deuda pública en Colombia, ustedes observan de corto plazo una clara tendencia a la baja desde el punto de vista del oscilador, marcada aparentemente desde el mes de agosto. Sin embargo, obviamente ha tenido algunos periodos de agotamiento. Ese periodo último de agotamiento importante ocurrió en el periodo mediados del mes de octubre, comienzos del mes de noviembre. De ahí en adelante se retomó esa tendencia, se rompió niveles del 6.30. Durante estos primeros días del año ha alcanzado a negociarse, como estamos viendo el día de hoy, por debajo del 6% y por ahora teniendo como objetivo ese mínimo que se observó hacia mediados de diciembre, que estuvo cerca del 5,93, 5,94%. Y esto muy a pesar de lo que mencionamos que fue la sorpresa inflacionaria. Con relación a eso, pues simplemente recuerden lo que hemos manifestado, si no hubiéramos tenido ese fenómeno de diversión influida en apariencia, de acuerdo a lo que nosotros tenemos conocimiento por lo que fue las finales del fútbol en Colombia, que se revertirá cuando se reinicien actividades de este deporte en el país, pues si no hubiéramos tenido esa inflación del 4% mensual en diversión, sino algo más normal del 1,1, 1,2%, la inflación habría cerrado donde el mercado la estaba esperando, que era el 4,01% y no el 4,09. Eventualmente
los operadores pueden estar apostando a esto o ya mirando lo que sería cierre primer trimestre del año, que sería la compensación de la inflación o el ajuste de la inflación por temas de los efectos pasados de la reforma tributaria, 60 puntos básicos menos en el indicador acumulado que nos dejaría entre 3,40 y 3,50% aproximadamente. Entonces, seguimos esperando para esta jornada que visite nuevamente ese mínimo reciente del 5,93, 5,94. A la alza tenemos niveles relevantes nuevamente cerca del 6 figura 6,02%. Hasta aquí lo que es el reporte diario. Agradecemos su atención y los estaremos acompañando nuevamente con los comités de GSC.